Bueno, 16 bien. de junio, hoy comenzamos a grabar. Apaguen su micrófono, por favor. Estamos viendo, y esperemos terminar hoy, el libro de Jean Guiton, Historia y Destino. Y el núcleo de este libro, lo que está sosteniendo y ofreciendo es una reflexión sobre el tiempo y la historia. Y la pregunta fundamental, primordial aquí es, ¿qué sentido tiene lo que acontece? Si la historia es una narración de lo que aconteció, ¿qué sentido tiene eso? ¿Cuál es el sentido de lo que acontece? Es una forma de preguntar si tiene alguna finalidad estos azares, estos avatares de la historia y del vivir diario que están condicionando mi yo, mi persona singular. Y para tratar de abordar esa cuestión, Guittón propone una distinción radical entre sino y destino. Una distinción radical que no por eso las pone en una contraposición absoluta y de que no se pueden mencionar, como venimos viendo y seguiremos viendo ahora. ¿No? Y destino son los dos vocablos que usa él para encontrar la clave y el entendimiento de que en el sino estamos ante una fuerza ciega, una fuerza inhumana que me aprisiona, me arroja como hombre, y por destino entiende un poder trascendente, personal, eterno, vivo, que es favorable al hombre. Y para Guittón solo podemos alcanzar el sentido de la vida cuando negamos el sino y reconocemos el destino. O sea, transformamos el sino en destino. El capítulo 5 que hemos empezado a exponer se trata de el destino y plantear como una alternativa, el destino tiene que ver con el azar o con la providencia. Y ahí decía Guittón que la historia nos había llevado al sino y el sino nos había llevado al destino y el destino nos lleva al misterio de la existencia. El sino sería superley, una superley que rige nuestros azares y nuestras circunstancias y nuestra instancia. Esa superley es como un super yo, un superego. Pero ese super yo o superego en la dimensión cristiana está cifrando lo que es la existencia divina. Tanto para el judío, para el cristiano como para el musulmán, Dios es el nombre que usan para quien rige los azares, las circunstancias y las instancias de cada persona. El Dios que es Señor de la historia es el Dios que actúa en la historia. Ya hemos mencionado ese cuento muy sugerente de la isla misteriosa de Julio Verne, al cual apela Guittón para mostrar que en todo lo que nos pasa, nosotros tenemos que ver que todo está conducido, aunque sean las cosas negativas que nos pasan, está conducida por ese poder suprapersonal que rige los azares. Y ahí está la cuestión de los detalles en la historia, porque la historia está hecha de detalles. El buen Dios está en el detalle, dice un dicho alemán. Lieber Gott ist im Detail. Y los detalles son esos que nosotros llamamos accidentes, porque los detalles o las excepciones son las que confirman la regla. Entre la regularidad de la ley y la excepcionalidad del detalle, los detalles están regidos también, no existen detalles que sean insignificantes. De ahí venían los ejemplos, eso de la nariz de Cleopatra, que habría cambiado el mundo si hubiese sido distinta, o de la
el riñón, la piedra en el riñón de Cromwell, etcétera. Todas las historias están hechas de detalles y deben estar hechas de detalles. Pero uno puede pensar que los detalles son eso, meros accidentes, y la historia es puro accidente y que no hay ninguna regularidad. La cuestión está en encontrar esa ecuación, ese equilibrio entre la regularidad de la legalidad de lo que acontece y la excepcionalidad y los detalles. Eso estábamos viendo con esto del azar y la providencia, pero recordemos estos conceptos que aquí decía Guitón para reforzarla a la comprensión de este asunto, que es, por cierto, arduo. ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta fundamental que trata de contestar todas las historias. La historia es siempre la historia de mi persona, en última instancia. Entonces estoy tratando de hacer una especie de autoría cuando estoy haciendo la historia. ¿Quién soy yo? Implica que hay algo que a mí me hace ser yo mismo a lo largo de los días, las horas, los años, las décadas que vivo. Yo, que puedo decir yo, soy el mismo yo cuando nacía, cuando tenía 3 meses. ¿Hay algo que permanece o no hay algo que permanece en aquello que me constituye a mí como yo? Por supuesto que sí hay algo que permanece. Si no, no hay historia. No hay ninguna historia. No hay memoria. La memoria no es solo el mero recuerdo. La memoria es lo que me hace que yo sea yo y sepa que soy yo. Y yo no tengo que estar haciendo estudios genealógicos, ni biológicos, ni fisiológicos para saber cada día que yo soy yo. Ahora, ese yo, mi ego, reposa en una imagen del destino, no del sino. Muchas personas quieren renunciar de ser yo, de ser sí mismo, y para renunciar de ser sí mismo están olvidándose culposamente de que son un yo, que tienen un destino. Ese destino es personal, es algo que no es que esté predestinado, como veremos en el capítulo siguiente, no es una predestinación, pero sí es una destinación. La destinación cuenta en esa ecuación de instancias y circunstancias. Mi ego, mi mónada, contiene mi futuro. No hay historia si no hay esa anticipación, aunque sea barruntada, del futuro. Todos caminamos los caminos de nuestra vida tratando de apuntar hacia dónde queremos ir. Para un barco que no tiene ningún viento de cola, no hay puerto que le venga bien, porque uno tiene que saber a qué puerto se dirige, aunque sea borrosamente. Tiene que orientarse por las estrellas como hacen los navegantes, si se quiere. ¿Cuál es la estrella? ¿Cuál es el ideal de mi vida? Porque una cosa es una idea y otra cosa es un ideal. El ideal tiene que ver con el corazón de uno. Entonces, ¿cuál es el ideal de mi corazón? Es cuál es el destino de mi corazón. Donde el espíritu está la libertad. Ese es el corazón. Donde está el espíritu cordial está la libertad. Sin libertad no hay historia. Pero siempre estamos viendo esa conjunción muy difícil, pero esencial, entre libertad, que es lo primordial, lo central, los azares, que son la cuestión que tiene que ver con las circunstancias, y las necesidades, porque yo tengo una forma de ser y de obrar que tiene que contar con la necesidad de lo que soy yo, mi esencia, y tiene que contar con los detalles, las circunstancias, pero ¿cómo obro yo frente a lo que la vida en cada instante me presenta? Yo tengo que dar una respuesta y esa respuesta siempre puede ser libre, siempre libre conjugando las circunstancias con la instancia. Entonces, ese ego está dotado de un poder de crear imágenes, una imago nuestra de hacia dónde vamos. Y esa imago nuestra son los acontecimientos, son creados por medio de estas imágenes. Y a algunos les gusta
tener la imagen de ser una víctima, hacerse las víctimas, decimos nosotros, ser víctimas. Y entonces si uno tiene esa imagen de uno mismo y uno se ve a sí mismo como destinado a ser una víctima, va a terminar atrayendo sobre sí todos los rasgos, las circunstancias y los detalles de las víctimas. El yo, el ego, es como un imán que atrae las limaduras de los acontecimientos. Entonces nosotros estamos pasando o deviniendo o discurriendo por la existencia, que es siempre temporal, como si las cosas que me suceden estuviesen imantadas por mi yo, por mi imagen. Por eso acabamos todos nosotros creando, sin quererlo conscientemente, situaciones en las que vamos a ser ya perseguidos si somos víctimas, ya ser beneficiados si somos exitosos y buenos. Cada uno se crea una imagen, y cuando uno se despierta, puede decir, yo voy a ser una persona mala, y se repite a sí mismo, yo voy a hacer cosas malas. Y al final del día hace el balance y hace las cosas malas. Pero uno se puede poner otra imagen, se puede poner otro ideal. Entonces puede poner el ideal de ser una persona buena, benévola, amable. Entonces, lo que uno se ha ido poniendo como si estuviese cargando una memoria anticipada de lo que va a venir, es lo que termina pasándome. Si yo me cargo de lo negativo, mi jornada en el balance a la noche va a ser negativa. Y al revés, si me cargo de lo positivo y de lo bueno, mi balance va a ser positivo. Porque no hay nada que me predestine a que hoy me vaya bien u hoy me vaya mal. El irme, lo que me vaya aconteciendo, independientemente de las circunstancias que me sobrevengan, está dependiendo de esa imagen, de ese ideal, de ese ego. Ahora, si tenemos un deseo esencial para nuestro equilibrio de admirar y amar en vez de odiar y despreciar, daremos un significado mágico a un rostro de una mujer insignificante, incluso feo, y ese puede ser el origen de una pasión. Los encuentros azarosos, pongo entre comillas porque nosotros entendemos cosas distintas, los encuentros azarosos con las personas que pueden terminar siendo nuestras compañeras o compañeros de vida, dependen de con qué actitud yo voy marchando por la vida. Por eso, si tenemos necesidad de ser vistos bajo el ángulo de personas salvadoras, para los otros favoreceremos los peligros y las catástrofes. O sea, nosotros vamos cargando de significación lo que viene a ser ese discurrir de nuestra propia historia. Y si nosotros tenemos deseos insatisfechos, van a ejercer una influencia parecida a la de los propios instintos. Nosotros estamos diciendo que actuado por instinto, por emoción violento, por lo que fuese, pero todo eso lo hemos ido fabricando con una constelación de actitudes nosotros. Esa concepción es la que me va a dar la pauta. ¿Qué significa mi carácter? ¿Qué significa mi ética de vida? El carácter es el etos. El carácter excita al acontecimiento. O sea, nosotros, nuestro etos excita lo que nos acontece. Y excita nuestros acontecimientos porque nuestro destino tiene que buscarse en nosotros mismos. Yo no puedo buscar mi destino fuera de mí, dictado por alguien ajeno a mí. Yo soy el que tengo que dominarme a mí mismo, el autodominio, ser señor de mí mismo. Y nuestro destino tiene que buscarse, dice Guistón, en acontecimientos que están expresando como en un espejo, en forma oculta, un arquetipo. Cada uno, cuando uno dice, cada uno es el constructor de su propio destino. Cada uno es el autor de lo que a uno le acontece, bueno o malo. Cada uno, dice Guitón, hace su felicidad o su desgracia.
Nadie ha nacido para ser un desgraciado y nadie ha nacido para ser feliz. Felicidad y desgracia, la buena hora, bonheur, buena hora. Felicidad en francés se dice bonheur y buena hora se dice buena hora. Está citando Guitton. La felicidad, la buena hora es algo que no depende de algo ajeno a mí. Ser feliz o no ser feliz, ser agraciado o ser desgraciado depende de esa imago mío, mía, de ese destino mío, de ese ideal de vida mía. Yo me tengo que fijar un ideal para saber hacia dónde estoy caminando. Y si no sé hacia dónde estoy caminando, no estoy haciendo la singladura, la navegación de un barco que sabe el puerto al que se dirige. Para quien no sabe el puerto al cual se dirige, dicen los clásicos, no hay viento que le venga bien. Yo tengo que saber íntimamente, secretamente, no conceptualmente, tengo que saber cuál es el ideal que rige mi caminar y rige mis pasos. Y uno puede intentar explicar todo por el psicoanálisis, porque el psicoanálisis se ha solazado en estas cuestiones de que yo psicoanalíticamente puedo llegar a descifrar ese enigma de mi existencia. Y uno puede intentar explicarlo todo desde el psicoanálisis, dice Guitton, excepto lo esencial. Y es decir, lo esencial, ¿qué es en mi vida? El acontecimiento en tanto que este acontecimiento se inserta en el curso de nuestra vida como viniendo desde lo externo, como viniendo desde lo externo. O sea, todo lo que me pasa como viniendo desde lo externo, lo tengo que asimilar, acoger como algo interno, el acontecimiento interno. Nada de lo externo pautó ni pautará mi vida. Lo externo es fundamental, sí, pero más fundamental, más esencial es la interioridad. ¿Cómo afronto yo los desafíos de esa exterioridad, de esos deseos y de esos aconteceres exteriores que me sobrevienen? Muy bien. Dicho lo cual, estamos en condiciones ahora entonces de ver algo que hemos visto ya la clase pasada, pero lo repito porque es de fundamental importancia, cuando Guitton dice que tenemos que atrevernos a formular esta cuestión. La idea del Dios, de ese Dios providente, de ese Dios Señor de la historia, ese Dios como un ser bueno, como el único ser bueno, como la bondad, por esencia y por necesidad, me hace a mí, creándome a mí, un regalo inimaginable, un regalo inconcebible para mí. Y ese regalo es el de la libertad. Me crea libre. Ese Dios infinitamente bueno, infinitamente sabio, infinitamente poderoso, me hace a mí el regalo de la libertad. Y por esa libertad yo puedo imitar el amor de Dios. Dos amores fundaron dos ciudades. Quiere decir, dos libertades fundaron dos ciudades. Pero una ciudad es la del diablo, cuando yo me amo a mí mismo, despreciando a Dios, y otra es la ciudad de Dios, Civitas Dei, cuando yo amo a Dios hasta el desprecio de mí mismo. Entonces, la clave de la historia, de las historias, de mi historia, es cómo afronto yo el don, el regalo, el desafío de ser libre. Si yo no soy libre, no hay historia. Entonces caigo presa de los irracionalismos, caigo preso de los irracionalismos, de los absurdos, de los sinsentidos. Yo estoy viviendo al ritmo de la necesidad, no de la libertad. De la necesidad o del azar, que nada tiene sentido en la historia porque todo sucede por azar, por acaso, por capricho. Ahora, al decir que Dios es esa persona que está por encima para regir y gobernar todos los azares, todas las circunstancias, todos los detalles, ese buen Dios que está en los detalles, es decir que sin la libertad, sin la libertad regalada por Dios, estoy condenado anticipadamente, estoy predestinado a la desgracia, al absurdo, a la muerte, al sufrimiento, al dolor. Si yo tengo eso,
si yo tengo una existencia signada por el sino, estoy predestinado a lo negativo. ¿Y qué hay después de la muerte? Nada. ¿Y qué hay antes de la muerte? Cosas negativas. Todas muertes menores o no tan menores, como los dolores, los sufrimientos, etcétera. Si yo no tengo libertad, no puedo tener ni fe, ni esperanza, ni amor. La protohistoria de la fe, la historia del amor y la poshistoria de la esperanza de la que hablábamos. Y es claro para Guitón, como lo subraya, que yo no puedo pensar que Dios es un Dios castigador, es un Dios que me quiere mal o que quiere mi mal. Dios permitiría, por como una especie de castigo, porque nosotros no nos hemos portado bien, me permitiría que me pasen todas las cosas, que me pase que me caiga enfermo, que me pase que me roben, que me pase que me violen, que me pase que me maten con la vida biológica esta. Todo lo que me pasa, absolutamente todo lo que me pasa, sea calificado por nosotros de bueno o malo, es lo que Dios permite que pase o que no impide que no pase, que es lo mismo. Entonces, si yo empleara lo suficientemente mal mi libertad para que Dios me pudiese castigar con justicia, mi salvación estaría dependiendo de lo que yo hago con mi libertad. Nada de lo que nosotros recibimos como salvación o como redención, y ese es el meollo de la historia es como instancia de salvación, de destino, de redención que tenemos los hombres. Si mi salvación o mi redención dependiera de que yo me porte bien o de que yo haga bien las cosas, estoy sonado. Porque la redención y la salvación no depende de mis méritos, aunque sí cuenta conmigo. No cuenta con que yo me tengo que portar bien para obtener algo. Está claro aquí, tal como lo advirtió incisivamente la mente genial de Leibniz, que esta acusación que se le hace, ¿por qué hay mal? ¿Por qué, Señor, me mandas esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Decimos todas esas tonteras, porque nosotros creemos que somos merecedores o no merecedores de la salvación. Y eso no es así. La acusación que se le hace al Dios cristiano en general, una de las más pesadas, de las más graves, es que frente a la maldad que hay en la historia, frente a la maldad que hay en el mundo, la única excusa que tiene Dios es de no existir, porque si existe un Dios, y si existe el mal, o no existe Dios, o Dios es un cretino, es un malo, porque o es infinitamente sabio, pero no es infinitamente poderoso, o es infinitamente bueno y no es infinitamente sabio. La sabiduría, la bondad y el poder tienen que darse de consumo, conjuntamente en Dios. Y no hay ninguna apología de la existencia de Dios que pueda salvar el escollo del mal, que es el escándalo de los escándalos, no solo para la teología, sino para la filosofía. La existencia del mal es uno de los escollos más grandes. Entonces nosotros tenemos que saber que todo, absolutamente todo, está gobernado por Dios. Dios no quiere el mal, Dios es enemigo del mal y está del lado nuestro para combatir el mal. Pero Dios no está diciendo que no existe nada malo en el sentido humano. Claro que existe. Existe un mal moral, existe un mal cósmico, existen males naturales, males éticos, pero eso no tiene primacía sobre el bien. Siempre el bien está por encima del mal. Entonces, la acusación que se le hace a Dios es esa, es la dificultad abismal que tiene el cristianismo. Y dice Guitón aquí, si yo tengo libertad y hago las cosas mal, eso me llevaría a la condenación, porque sabía, veía e incluso permitía y hacía con la omnipotencia de Dios que yo empleara lo suficientemente mal como para que pudiera castigarme con justicia. O sea, ¿qué le costaba a Dios hacernos buenos y hacernos no pecadores? Así, si nos hace no pecadores, no nos hace a su imagen y semejanza. Porque crearnos a imagen y semejanza es
crearnos a la imagen de un ser que es la libertad absoluta. Hemos sido creados con una libertad que no es absoluta, pero es una libertad. Y Dios respeta nuestra libertad a rajatablas. Eso significa que cuando yo estoy por hacer algo que está en contra de lo que Dios quiere, Dios no impide que yo lo haga. Entonces, si yo quisiera que Dios me impidiera hacer algo malo, entonces tendría que crearme no libre, como una piedra, como una planta, como un animal. Creados libres es creados con posse pecare, con el poder de pecar. Posse non pecare, el poder de no pecar. Eso no nos va a nosotros. Entonces la cuestión de que el pecado es no hacer el bien que quiero y hacer el mal que no quiero, como dice San Pablo. Entonces esa es la dificultad abismal que hay para que el cristianismo se sostenga sobre sus pies. Y esa es la dificultad última que se le presenta al cristianismo, que por eso los que están rechazando, porque hay mal en el mundo, están rechazando a Dios, esa dificultad abismal de aceptar la cuestión de la providencia, que Dios gobierna todo, si gobierna todo, ¿cómo se le sale tan mal la cosa? Esa dificultad es la que genera ateos, dice Guitón. La implacable máquina de hacer ateos es no poder afrontar ese mysterium iniquitatis, el misterio de la maldad. El misterio de la maldad parece que va a obturar, va a cerrar el paso para el mysterium salutis, el misterio de la salvación. Cuando Dios nos ofrece a nosotros la salvación, no la hace fuera de la historia, sino que la hace en la historia. La salvación es la salvación en la historia, en la que nosotros elegimos si queremos ser salvados o no. No es Dios, ni menos un demonio, el que nos predestina para ser unos estrellados o nos glorifica predestinadamente para ser unas estrellas. Como se dice la frase, algunos nacen con estrella y otros estrellados. No, todos nacemos con la posibilidad de elegir seguir esa buena estrella o desviarnos de la buena estrella. No es una cuestión de predestinación. Eso es ver el azar y la providencia como distinguidos. Y lo que está haciendo aquí este buen señor, Guitón, es mostrarnos esta alternativa que nosotros tenemos en cada instante de la vida. Yo estoy llamado en cada instante de mi vida, en cada regalo que es cada instante de mi vida, a elegir una de dos, elegir la vida o elegir la muerte. Eso está en la primera parte, el primer párrafo del texto de la charla a los obispos que ustedes han trabajado en el práctico 1. Todos, en todo momento, estamos con la posibilidad inmensa, infinita se podría decir, de elegir entre la vida y la muerte, entre el ser y la nada, entre el buen Dios y el diablo. Toda la historia es, como dice el título de título monográfico de Filosofía de la Historia 2020, peronismo o antiperonismo entre Dios y el diablo. El peronismo no tiene ADN demoníaco ni el ADN angelical celestial. No, no es divino el peronismo ni es diabólico. Todos nosotros tenemos esa opción de vida o muerte, de Dios o diablo. Esa es la cuestión. Todos nosotros la tenemos abierta, es una sinfonía inacabada y nosotros somos los responsables de cómo vamos acabando esa sinfonía. Bien, cuando yo rezo el Padre Nuestro, estoy diciendo casi al final, no nos dejes caer en la tentación. La tentación es la tentación de sucumbir a algo que nadie me está predestinando, sucumbir a abrazarme al mal y a la muerte. Yo puedo vivir muriendo, y eso está bien, o morir viviendo, y eso está mal. Entonces, vivir muriendo es que en cada instante yo estoy eligiendo morir a mí, yo, para que viva la vida en mí. Dios es la vida y yo soy un viviente.
Yo soy un hijo de Dios, quiere decir que soy un hijo de la vida. Y tengo una responsabilidad insoslayable, ineludible, elegir siempre y cada vez la vida y rechazar siempre y cada vez la muerte. Y eso nadie lo puede hacer por mí. Eso lo tengo que hacer yo. No nos tiendas una trampa, no nos dejes caer en la tentación, ¿no? Que no caigamos en los brazos del mal, de lo maligno. El mal y lo maligno no existe como un principio absoluto, pero existe. La mayor astucia del diablo es hacer creer que no existe, decía Juan 23. Bien, si nosotros tenemos esta concepción del Dios, un Dios providente, un Dios bueno, un Dios que gobierna la historia, quiere decir que nosotros siempre tenemos personalmente la posibilidad de elegir vivir la vida a la buena de Dios y no a la mala del no Dios o del diablo o de los diablos o de quien fuese. Y aquí lo que hace Guitton es proponerse explorar lo que él llama el revés de la trama de la historia, que es el revés de la trama de la historia de mi ser o del ser, si quieren ponerlo en abstracto. Ese revés de la trama del ser o de los seres y de la historia y de las historias, ese es un super ser. Ese super ser que está en el revés de la trama se oculta bajo el ser. Y ese super ser es una realidad liberada de toda atadura y que precisamente por esa razón, estar liberada de toda atadura, ese super ser, esa persona, esa libertad absoluta que gobierna la historia, providentemente gobierna la historia, por la razón de esa independencia y de ese estar desligado, se usa la palabra absoluto. ¿Qué papel juega el absoluto en la historia? ¿Puede uno decir que la historia es la historia del absoluto? Y para el cristianismo sí. Y para aquellos que dicen que no, yo quiero verles, o les puedo mostrar, cuán absolutos son las postulaciones de aquello que sustituye al absoluto divino. Porque si yo creo que solo la materia existe y que la historia es el despliegue dialéctico de la materia, estoy absolutizando la materia. Si yo creo que el inconsciente es lo fundamental, es lo absolutamente fundamental en mi psique, como Freud, entonces estoy absolutizando el ello, mi inconsciente. Si yo creo que la voluntad de poder, como Nietzsche, es lo absoluto, no es que estoy diciendo Dios ha muerto. Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, pero instauremos el superhombre, instauremos otro absoluto. O sea, uno no puede decir absoluto sí o no. No, todos estamos postulando, cuando negamos algún absoluto, otro absoluto. Pero no hay no absoluto en el punto este, desligado. Y ciertamente nadie va a poder jamás penetrar en ese interior, en esa intimidad del absoluto, del desligado supremo. Y nunca lo podemos alcanzar, a no ser por conclusión, por analogía. Incluso en el supuesto de que se revele a nosotros, no podemos penetrar en su secreto último, no podemos comprenderlo exhaustivamente. Pero cuando las sustancias o los sujetos no nos trascienden, podemos definir sus relaciones. Y a menudo las relaciones que tienen los seres nos son mejor conocidas que estos mismos seres. Bien, eso es destino, azar o providencia. Obviamente, la posición filosófica, no teológica ni religiosa, de Guitton es que de Guitton y de, hemos visto, Jean-Baptiste Vico, es de la providencia, no es la del progreso de Voltaire, de Hegel o de Marx, que es natural. La providencia es sobrenatural, es supranatural. Y no es el azar, porque es un señor de los azares. Ese Dios providente es un señor de los azares. Entonces veamos ahora desde otro punto de vista esto mismo que acabamos de ver. Hemos visto destino, azar o providencia. Pasemos al capítulo 6. El capítulo 6 es el reverso de la historia y la predestinación. Antes de entrar en el capítulo 6, les doy la oportunidad que hagan preguntas si hay algo de lo que les he dicho del capítulo 5 que no haya quedado claro. No hay preguntas. Bueno, avanzo. El capítulo 6 tiene como título
el reverso de la historia y la predestinación. Acuérdense que los prácticos que tienen que hacer ustedes es protocolos, que hayan discutido protocolos de los temas que estamos tratando en las teóricas, y que sería muy saludable y conveniente que ustedes, si no entienden algo que digo o no están de acuerdo con lo que digo, lo pregunten, lo cuestionen, lo critiquen. El reverso de la historia y la predestinación. Es linda esa metáfora, el tejido. Cuando digo yo el revés de la trama, y el título de la novela de un inglés, el revés de la trama, pero es una metáfora que se usa mucho, es si uno ve un pullover, lo ve desde el lado de frente, es distinto que si lo ve desde el lado de atrás. El revés de la trama son las hebras que están entretejiendo ese tejido. El tejido es una metáfora extraordinaria para la cuestión de la escritura en la historia, la narración, los textos de la historia. Los textos son tejidos, tejidos con hebras. Y nosotros todos estamos entretejidos en historia. Pero siempre estamos viendo o tratando de ver o creemos que estamos viendo el anverso, no el reverso de la trama en la que estamos entretejidos. Y para verla la historia en profundidad, en su esencialidad, hay que poder leer el revés de la trama, el reverso de la historia, que es la trama aparente, evidente del anverso, el reverso de la historia y la predestinación. ¿Qué relaciones mantiene este ser último del que hablábamos, este ser desligado, este desligado supremo, este misterio en sí, con todo lo que no es él? Y que, sin embargo, solo existe en relación con él, y que por este motivo no lo llamamos el absoluto, sino el relativo. ¿Qué relación hay entre Dios y la historia? Esa es la pregunta. Si nosotros creemos que la historia es puramente humana y que la hacen los hombres y que no existe ningún desligado supremo, entonces yo no tengo que buscar en un desligado supremo la razón y el sentido de lo que acontece, porque lo que acontece acontece por necesidad o por azar. Si yo no tengo este desligado supremo, si no tengo este providente absoluto, todo lo que acontece acontece por la fuerza inexorable, ineluctable de la necesidad, del ananqué, o por el caos y la no causalidad del azar. Azar o necesidad es lo que niega, si yo me quedo solo con eso, niega la libertad absoluta y las libertades relativas y creadas nuestras. ¿Qué relaciones tiene este ser absoluto, desligado supremo, este misterio en sí, con todo lo que, o sea, nosotros, todo lo que no es él, y que sin embargo solo existe con relación a él? Ese es el punto. Al absoluto no le importa que nosotros seamos tan soberbios de decir que no me importa nada el absoluto. El asunto es que nuestra vida no tiene ningún sentido, es un absurdo nuestra vida, es un absurdo nuestra existencia si no hay un absoluto. El absoluto es el sentido, pero ese absoluto es un misterio, como es un misterio toda la historia. Entonces, misterio o absurdo está servido, título de otro libro de Jean Guitton, El misterio o el absurdo. Y uno puede filosofar en la hueste de los partidarios del absurdo, como han sido todos los existencialistas ateos y agnósticos, o puede militar en la recolección del sentido. Uno de los grandes filósofos franceses contemporáneos, Paul Ricoeur, ha hecho mucho trabajo muy importante sobre la hermenéutica, y él habla de que hay una escuela de la sospecha, y la escuela de la sospecha son Marx, Freud, Nietzsche, y está la escuela de la recolección de sentido. O sea, quienes apuestan a que lo que acontece es solo necesidad, están diciendo de que no hay libertad en lo que nosotros hacemos. Somos marionetas, títeres de un jugador anónimo, cruel, infame, que maneja los hilos de nuestra vida. Entonces tenemos el misterio o el absurdo, el destino o el sino.
Entonces aquí, ¿qué relaciones hay con este misterio, con este ser desligado supremo y conmigo? Siendo que yo tengo sí o sí relación con ese misterio, porque nadie se ha dado a sí mismo ni su ser, ni su mente, ni sus facultades. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es un don, es recibido. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice la Biblia. Bien, esto nos puede servir de marco de introductorio para esta cuestión del reverso de la historia y la predestinación. Venimos de ver el tema de la providencia. Ahora veamos la predestinación. ¿Cómo existen los seres que están fuera del ser sin ser absorbidos por el ser? Pregunta, parece muy complicada. Pero, ¿cómo existen los seres que no se han dado a sí mismo el ser si no son absorbidas por ese ser? Puede haber un ser, llamémosle como se lo llama en el cristianismo, un creador, que cree seres que tengan libertad. Eso es lo que dice la revelación judeocristiana de la creación del hombre. Es la última creación. O sea, ¿qué modo de existir tienen los seres que están fuera del ser sin ser absorbidos por el ser? Porque cuando yo niego ese ser supremo desligado absoluto, estoy negando el fondo último, el misterio último de lo que es la libertad. Así como San Agustín decía, si no me preguntan qué es el tiempo, lo sé, y si me lo preguntan, no lo sé, se puede decir eso de la libertad. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez si son libres? No me digan que sí, porque no lo voy a creer. ¿Y han dudado ustedes alguna vez ser libres? Sí, eso sí. Dudamos que somos libres. Pero en última instancia, hasta el hecho de dudar que somos libres es un testimonio y un signo de que somos libres. Porque nadie está obligado a dudar que es libre. Uno elige también los términos de la duda, de la perplejidad, de ese estar parado en no saber para dónde inclinarme, soy o no soy libre. En los hechos, si la quieren por el contrario, a la prueba de eso, si yo les pregunto a ¿ustedes quieren ser libres? Por supuesto, van a decir, vayan, y todos ustedes habrán ido a esa capital de la imbecilidad argentina que era la gira de estudios del Bariloche, vean los chicos, y ustedes habrán sido esos chicos, después me pueden hacer el descargo que ustedes no son de esos, entrando a Grisú, a Cerebro, a los boliches esos, con capacidad para 2.000 personas, que entren 5.000 personas, que entren y escuchen una música, una infamia respecto a la música, de una música, un ruido atronador en que no pueden hablar entre ustedes, en la que están anulados y cantan, también cantar es una exageración absurda y absoluta, cantan I Want to Break Free con el señor Mercury y Queen a la cabeza. Yo quiero irrumpir con mi libertad, yo quiero ser libre. No libre que la actitud de borregos que tenemos los hombres. Pongo el caso ese porque lo conozco de primera mano, acompañado varias generaciones, no varias generaciones, varios años a los alumnos de un colegio secundario a Bariloche. He visto esa deshumanización, esa degradación de lo humano que significa eso. Y no estoy diciendo que ay, los chicos son peor de responsables que los chicos, somos los grandes, que permitimos eso, que no nos oponemos a eso. Y eso es que la libertad es un bien precioso y es una responsabilidad extraordinaria. Tenemos miedo de ser libres. Y esto es lo que está apuntando aquí el señor Guitton. Porque ese miedo a la libertad nos hace a nosotros decir, como dice Sartre o dice Nietzsche. Sartre o Nietzsche están diciendo esas cosas. ¿Cómo voy a aceptar yo que exista un Dios? Dice Nietzsche, si yo no soy Dios. Y lo que dice Sartre es que yo soy el dueño para decidir mi libertad y mi proyecto de vida, porque no vengo de ningún Dios. Solo puedo ser libre si no hay Dios. Eso es el humanismo ateo, el humanismo del superhombre
o el humanismo absurdo de que soy una pasión inútil en Sartre, porque ese humanismo ateo es el que hace aparecer una y otra vez el pensamiento totalmente contrario a lo que se puede llamar no un humanismo ateo, sino un humanismo creyente, un humanismo teísta. El antropoteísmo, la deificación, la divinización de un hombre que exalta solo sus pasiones, es lo contrario de que el misterio del hombre, dice la Gaudium Spes en el Vaticano, solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. El hombre sin Dios solo puede hacerse una imagen inhumana de la humanidad. Lo que nos hace humanos es que nosotros nos asemejemos al Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Bien, aquí sin ponerse o incursionar en esa dimensión teológica, filosóficamente está diciendo Guitton que el humanismo ateo aparece como un pensamiento contrario al que habría que llamar como humanismo ateo, no humanismo ateo, sino teísmo antihumano. Porque esa es la cuestión. Como les he dicho antes, del absoluto. Sartre se ha ironizado alguna vez con su Ser y la nada, que él se proclamaba recontrateo, es como Santo Tomás de Aquino puesto entre paréntesis con un signo menos adelante. En vez de una suma teológica, es una suma ateológica. Es un teísmo antihumano. Sin Dios hay teísmos antihumanos, dice Guitton. Y sea de esto lo que fuere, la historia nos lleva siempre más allá de la historia. Yo no puedo tener solo meras historias. Tengo que tener metahistoria en singular que ilumine las historias en plural. Porque la historia nos lleva siempre más allá de la historia, a la metahistoria. Y esa metahistoria, ¿cómo aparece? Aparece en la dimensión del tiempo, como misterio del tiempo, ese punto indivisible, el instante, el momento intemporal. No hay pasado, presente ni futuro, decíamos, sin ese momento intemporal que es la eternidad. Y la eternidad está en mí, y está ahora, y está aquí. La eternidad se cuela cada vez, irrumpe cada vez en cada instante de mi vida presente. La eternidad de cada instante. Eso es lo que llama Guitton intemporal o simultáneo. Es un elemento no sucesivo que se disimula tras la historia, que es el resorte y la razón de ser de la historia. O sea, la historia cae o se eleva a partir de esta intemporalidad, de esta eternidad. Sin eternidad no hay sentido de la historia, porque toda la historia es, dicho con el bello Shakespeare, un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. De eso habla San Agustín en sus confesiones. De eso habla San Agustín en la ciudad de Dios. En las confesiones, hablándole a Dios, le dice Agustín, tú permaneces en ti, lo tutea a Dios. Tú permaneces en ti. Nosotros nos revolcamos en las experiencias, en las apariencias. El problema que se plantea aquí es mostrar cómo esta suprarrealidad divina, intemporal, espontánea, no absorbe la realidad del tiempo. ¿Por qué esa eternidad no absorbe a pasado, presente y futuro? A partir de este momento nos encontramos, dice Guitton, en presencia de dos problemas insondables para contestar a la cuestión de por qué el tiempo no es absorbido o fagocitado por la eternidad. Esos dos problemas insondables, pero que son cruciales para entender esto, es el problema de la presciencia, SC, presciencia, y el problema de la predestinación. El conocimiento anticipado de lo que va a suceder, lo que el señor Aristóteles llamaba los futuros contingentes. ¿Cómo va a resultar la batalla naval? ¿O cómo va a resultar el partido de fútbol? ¿Cómo va a resultar el curso de la historia de filosofía de la historia 2020? Nada de lo que acontece en la historia es ajeno a este
esta angustia que nos despierta la cuestión de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a aprobar esta materia? ¿No la voy a aprobar? Todo en la vida cotidiana nuestra está llena de esas angustias de qué es lo que nos depara el tiempo. Y por eso buscamos como desesperados, y bueno sería que busquemos como esperanzados y no como desesperados, signos que nos permitan decir cuál va a ser nuestro futuro, que nos adivinen la suerte. Queremos que nos lean las manos, que nos tiren las borras de café, que nos vean qué presagios de cosas a las que estamos predestinados, que sean buenas, tienen para decirme. Cuando yo voy a que me lean la suerte, los mercachifles de feria que nos andan interpretando la fortuna y la suerte, son tipos que nos hablan, lean los horóscopos. Los horóscopos se hacen así, casi como fotocopia de cosas que lo vienen diciendo hace rato, y entonces dicen cosas hermosas que nos van a pasar si sos de Virgo, si sos de Piscis, en el mes de junio te va a pasar tal cosa. ¿De dónde sacan eso? Nadie sabe el futuro. Nadie conoce la hora del mañana. Entonces, la presciencia sería que habría un ente que sabe antes de que suceda lo que va a pasar. Y la predestinación es decir, que ya está decretado qué es lo que nos va a pasar. Es uno de los temas más escabrosos que hay, la presciencia y la predestinación. Ahora, plantear esta cuestión supone plantear un problema que no puede tener para nosotros ninguna solución satisfactoria, porque no coincide en nosotros nuestro pensamiento con el infinito. Nosotros no somos infinitos, somos bien finitos, y el hecho de que vamos a morir, todo bicho que camina va a parar al asador, el hecho de que vamos a morir muestra la finitud de nuestra existencia. Entonces, para saber el eschaton, hacia dónde vamos, debiéramos vislumbrar, barruntar el infinito. Y nosotros, dice Guitton, nuestro pensamiento nunca coincide ni puede coincidir con el infinito. No podemos, como dijo Pascal, comprender el infinito, abarcándolo por entero, ni por tanto podemos determinar la relación de este infinito incomprensible con la finitud que nos constituye como seres humanos. Vemos a ciertos seres humanos, a los que llamamos santos, héroes, sabios, y los vemos que todos ellos, sin excepción, todos ellos están compuestos de perfección e imperfección. Ver a nuestro nunca suficientemente ponderado Manuel Belgrano y verle las sombras que tiene Belgrano, o nuestro San Martín. Y digo eso porque, para no mencionar a otros que son más evidentes sombras que luces y que son patricios protagonistas de nuestra historia o de nuestro presente. Todos los hombres somos una mezcla de perfección y de imperfección, de cielo y de infierno, de Dios y de diablo. Todo eso habita en una vida que es la vida nuestra. Y no hay que hacerse el santurrón y decir, no, yo soy pura luz, nada de sombra, ni hacerse el demoníaco, yo soy el peor de todos, como Sor Juana Inés de la Cruz. No, no somos los peores de todos y no somos los mejores de todos. Somos composición. También aquellos que se destacan del montón, que son los sabios, los santos, los héroes. Yo pienso, tipos como Favaloro, se termina suicidando por este país de porquería nuestro, que al tipo lo mandan al muere así. Bueno, pero son tipos que uno tiene siempre la posibilidad de elegir. Y uno tiene la posibilidad de elegir, como decía algún curita, Lenin pudo ser San Francisco de Asís y San Francisco de Asís pudo ser Lenin. Lo decía en los años 70, cuando estaba pululando el terrorismo de Estado y la guerrilla. Y él predicaba eso aquí. Y algunos jóvenes, veinteañeros en ese momento, eso nos abría la cabeza para ver que esa situación se da siempre, en todos y cada uno de nosotros. Todos nosotros podemos ser Santucho y Firmenich o Videla, o poder ser Monseñor Angelelli, o ser Miñone, o ser Arturo Ponsati aquí de los tucumanos, o Gaspar Risco Fernández. Tipos que en ese momento unos tomaban las armas y otros daban testimonio con su vida de defender la verdad,
la verdad de Cristo en este caso. Pero puede uno defender otras verdades que no sean las de Cristo. Pero uno sí elige. Uno elige morir o matar. Ese va a ser el tema siguiente que vamos a ver cuando terminemos con Guitton, para entrar anticipadamente en el tema del peronismo o el antiperonismo. Ver la década del 70. La década del 70 en la Argentina. Década de plomo, de sangre, de fuego, de terrorismos, el más ominoso y oprobioso, el del Estado y de los militares, pero un terrorismo también que asesinaba del lado de los no militares oficiales. Vamos a ver textos concretos de gente que fue guerrillera, un gran filósofo argentino que se llama Oscar del Barco, busquen en el Google, Oscar del Barco. El tipo, después de estar exiliado en México, vuelve aquí y hace unos cuantos años saca en una entrevista, cuando se relata algo de los 70, que los montoneros, la dirigencia de los montoneros mata a 2 compañeros montoneros por traidores y qué sé yo, y él se le caen las escamas de los ojos. Pero le cito a otra persona que ustedes a lo mejor, si algunas veces leen los diarios y están interesados por la historia argentina reciente, Mejide, Graciela Fernández Mejide, otro Héctor Leis, son libros que lo tienen ustedes en la bibliografía para la década del 70. Son personas que están viendo de que tenemos que aprender a leer la historia peinándola a contrapelo, porque no en el sentido del pelo de las historias oficiales sucesivas y contrapuestas que tenemos como historias oficiales, sino que hay que leerla a contrapelo. Significa que hay que tener autocrítica, indulgencia, misericordia, fraternidad, compasión para leer la historia. Y eso significa que nosotros podemos llegar aquí a ver que esta concepción del infierno y del cielo, de la ciudad de Dios y de la ciudad del diablo, están metidas en las hebras con que se entreteje nuestra historia. Y esto que hemos dicho aquí, dice Guitton, implica que lo que frecuentemente designamos con el nombre de eternidad no es la verdadera eternidad, sino que es un tiempo contraído o prolongado. Y hace falta concebir que nuestra finitud, que tiene hambre y sed de absoluto, hambre y sed de infinito, nuestras historias que quieren ser lo más cercano posible a la metahistoria, esa finitud implica la tensión de finitud con el infinito, y el infinito no es una finitud agrandada, dice Guitton. El infinito no es una finitud agrandada, así como la eternidad no es un tiempo extendido o expandido. Hace falta para concebir la infinitud, y nunca uno la concibe, un salto en el abismo, dice Guitton. Y es claro, estamos hablando aquí de que lo que a menudo llamamos infinito es algo que erróneamente lo concebimos como algo suprafinito, algo transfinito, cuando no es simplemente indefinido. O sea, como no sabemos, ni podemos, ni sabremos, ni podremos concebir a Dios, que es inconcebible, porque es un misterio, ni nombrar a Dios, porque es inefable, le proyectamos nuestras potencialidades al infinito. Entonces nosotros vemos que algunos hombres son buenos y que llamamos santos, entonces Dios es el infinitamente bueno. Algunos hombres son inteligentes y alguito sabios, entonces Dios es infinitamente sabio. Y algunos hombres tienen poder para hacer las cosas, entonces decimos es omnipotente. Eso no es Dios. Dios no es un suprafinito. No es un finito extendido a la n. Esa concepción de lo transfinito, lo suprafinito, o peor aún, lo indefinido, en ese sentido se puede decir que el infinito no es el Dios verdadero, dice Guitton. El infinito nuestro, el que fabricamos los hombres, es una imagen fabricada por el hombre, ese infinito. Y es claro que esa falta de rigor en la definición y el concepto de infinito altera la noción que tenemos de la relación entre lo finito y lo infinito. Todas las historias son historias
hechas por historiadores finitos, de historiados finitos. Es que se puede hacer una historia del infinito, y sin el infinito, en el sentido apropiado del término, no hay historia. Si uno aplica estas consideraciones al estudio de la eternidad y el tiempo, lo que implica esto es que designamos con el nombre de eternidad no lo que es la verdadera eternidad, sino un tiempo contraído o prolongado. Y lo pensamos como una línea de puntos, sucesión de puntos que lo llenan todo. Pero la historia no es la línea. La historia nunca es una línea. La historia siempre se abren, bifurcan los caminos, porque son las historias de los instantes que yo decido qué coloratura tienen. En cada instante yo tengo la posibilidad de decidir qué hacer con ese instante, qué hacer en ese instante. Entonces, el instante, el momento presente, es la eternidad. La eternidad es el siempre presente. No existe el pasado, no existe el futuro. El pasado y el futuro existen solo en relación con el presente, con el instante presente. Entonces la historia es un punto, no es una línea. Es el punto, nunc stans. El punto que es el kairos. El kairos que es la eternidad en cada instante. En cada instante se está colando la eternidad. Ese punto lo llena todo, dice Guitton, como lo hubiese dicho Pascal. Nos representamos la eternidad como una no temporalidad o como una supratemporalidad, y por eso hacemos absurda la relación de esta supratemporalidad con nuestra temporalidad. Si en vez de pensar la eternidad como una supratemporalidad o una atemporalidad, la pensamos como la consumación de la temporalidad en el instante presente, entonces sí le damos paso o le damos pábulo a esta presencia intemporal, este momento intemporal, este punto intemporal que da sentido a todos los puntos y todos los tiempos y los éxtasis temporales. Pero ese punto es un misterio. Y este misterio no es absolutamente impenetrable para nuestra mente, dice Guitton. Como todos los misterios, puede ser penetrado, en parte gracias a ciertos procedimientos indirectos de la reflexión, de la poesía, de la experiencia. El pasado solo existe en el presente. El futuro solo existe en el presente. Todo es presente. Repito, todo es presente. Ese es el punto. Todo es presente porque todo es eterno. Es con la eternidad el presente eterno de cada instante. ¿Y nosotros cuándo podemos experimentar eso? Si nosotros no somos infinitos, no somos Dios, no somos intemporales, o si lo somos. Si somos eternos, si somos intemporales. Y dice este señor, este problema, dice Guitton, tiene una analogía en nuestra experiencia histórica cotidiana. ¿Cuándo hay esos momentos intemporales? Para bien o para mal, para gracia o desgracia, para dicha o desdicha. Cuando una madre mira cómo juega su hijo, cuando un enamorado sueña con su amiga lejana, cuando un hijo que piensa en su padre muerto está haciendo esa experiencia, porque la experiencia del punto este es de la copresencia de las presencias, es experiencia de copresencia. Si yo estoy pensando en mi madre que murió, estoy pensando, haciéndola presente a mi madre, evocando a mi madre, o a mi padre, o a quien fuese. Hacer presente, pero sí está, porque está en el presente que yo evoco ahora, está en el presente que yo imagino ahora. La presencia no es una función de una captación empírica de lo que objetiva y concretamente se da. Yo puedo hacer presente algo que aconteció hace mucho tiempo, si no, ¿cómo podría ser historia? ¿Cómo podría ser historia de Neandertal o de los hombres de las cavernas? ¿Cómo podría ser historia de la República Romana en la antigüedad? ¿Cómo podría ser historia de nada? Si no tengo esa capacidad de copresencia. Y tengo capacidad de copresencia en función de que hay una eternidad
en la que yo estoy involucrado que se hace presente en mi presente. Ahora, ese es el primer problema, que era la presciencia. No tenemos una ciencia exacta de lo que va a acontecer, pero sí tenemos la posibilidad de hacer presente lo que va a acontecer. Ese es el destino que transforma el sino. El problema de la predestinación es completamente distinto. ¿Por qué estoy aquí en vez de estar allí? ¿Por qué soy yo en vez de ser el otro? ¿Por qué yo soy Lalo en vez de ser Juan? ¿Qué sé yo? Juan se llama mi hermano, yo el apodo mío es Lalo. Esa pregunta que yo se la hago así medio chabacanamente y campechanamente, es una pregunta fundamental que se hace una niñita que le dice a su mamá, ¿por qué yo soy yo y no soy Simona, que era su amiguita? ¿Por qué nosotros somos yo? ¿Por qué nosotros somos un sí mismo? ¿Por qué estoy aquí en vez de estar allá? ¿Por qué he recibido en un reparto de funciones tal papel feliz o desgraciado en una existencia irreversible que no volverá a producirse de nuevo? Los que admiten la metempsicosis es la transmigración del alma, una concepción a la que adherían los filósofos griegos y que venían del Oriente más lejano. Los que admiten esa transmigración, que es lo que ahora también se llama, y que es bastante popular en la New Age, de la reencarnación y todas esas cosas, de las muchas vidas que uno ha vivido, que uno ha vivido antes en la Edad Media, ha vivido antes, va reencarnando. Todas esas concepciones, con todo el respeto que me merecen las personas que creen en eso, pero eso no tiene nada que ver con la filosofía, en este sentido de que, dice Guitton, los que admiten la metempsicosis creen resolver este problema suponiendo que antes de esta vida ha vivido otras existencias, pero ese punto de vista es imaginario. Nosotros no hemos vivido varias vidas, y hay bestsellers extraordinarios que hablan sobre las muchas vidas que hemos vivido, y ustedes han visto algunas películas y habrán sentido esto, de las reencarnaciones, el karma, todas esas cosas. Y algunas cosas son fundamentales y ciertas de lo que hay dicho ahí, pero filosóficamente, para ver esta cuestión de la predestinación, estaba predestinado a que le pase eso. A la flauta. Yo iba caminando por la calle y me ha caído una maceta en la cabeza, me ha dado un ACV. Estaba predestinado a que la maceta te caiga en la cabeza, que te produzca el ACV. Predestinación. Estamos sonados si hay predestinación. Repitamos las preguntas que hacíamos. ¿Por qué en un campo de batalla salvo la vida yo mientras que un compañero se muere? ¿Por qué me pasan las cosas a mí? Cuando son malas, te digo, ¿por qué a mí? Y no decimos por qué a mí cuando nos pasan cosas buenas. Ni era bueno, ni era malo en sí. Son entre comillas, bien y mal. Ahora, un azar ínfimo tiene amplias consecuencias. ¿Por qué soy afortunado y mi vecino desafortunado? ¿Tienen dinero, propiedad, la herencia, una relación conmigo? ¿Tienen los accidentes de la vida una relación cualquiera con mi ser? Estas son cuestiones que no podemos dejar de plantearnos y que se resumen, tal como ya he dicho, con la palabra sino. Sino, S-I-N-O. Si las retomamos en un plano más sencillo y abismal, nos preguntaremos, ¿por qué yo soy este y no aquel? Y aquí viene la anécdota de una niña pequeña que le decía a su madre, dime por qué no soy Simona y por qué Simona no es yo. Preguntaba en forma sofística, dice Guitton, pero de un sofisma difícil de descubrir. ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? ¿Por qué soy yo y no soy el otro? No hay ninguna razón que haga que yo sea yo, dice Guitton. No hay ninguna razón que haga que yo sea yo. Y esto es así, y no hay más. Si Dios me ha escogido a mí, singularmente, en carne y hueso, como el que soy, que ha nacido en tal fecha, me ha escogido entre millones de posibles. De entre los millones de posibles, como dice Leibniz, me ha elegido a mí, me ha llamado a la existencia. Yo soy uno de esos millones de composibles. ¿No ha hecho acaso a través de una decisión creadora ese Dios
una elección de amor, entonces la única razón que yo sea yo es una razón de amor. El Dios que es amor me ha elegido a mí. Y esto nos lleva a distinguir entre mi yo profundo y la existencia como si fuesen dos elementos separables. Ya el gran Renato Descartes decía, yo soy, pero yo no soy la causa de mi existencia. Yo soy, yo me basto a mí mismo y al mismo tiempo existe una causa distinta a mí que actúa sobre mí, que me hace existir históricamente, que me carga de cualidades, de accidentes, de adjetivos, felices o desgraciados, sin relación con mi esencia. Qué pasaje para filosofía de la historia de este genio filosófico que no creía en la historia como ciencia. Es genial. Bien, esto tiene resonancias en la historia de la filosofía en grandes sistemas filosóficos. Uno de ellos es el estoicismo. El estoicismo es una filosofía de extraordinaria importancia que está sosteniendo, ese sabio estoico, que nosotros tenemos que sucumbir ante el sino. Yo tengo que poner al mal tiempo buena cara, decimos nosotros muy estoicamente. Substinet et abstinet es la máxima estoica. Sostente y abstente. Yo tengo que acoger lo que me pasa porque lo quiera acoger o no lo quiera acoger, eso va a pasar. Eso está en el amor fati, ese gran estoico, está de Nietzsche, está el necesitarismo de Spinoza, que es un estoico moderno genial también. Bien, el sabio estoico sucumbe ante el sino, ante ese necesitarismo, ante el ananqué, pero en su misma derrota de sucumbir ante el sino, saborea una victoria al pensar que coincide con el destino. El estoico piensa que él va a ser derrotado por el sino, pero esa es su victoria. Cree que puede transformar el sino en destino. Con el judaísmo y el cristianismo, dice Guitton, el sino cambia de sentido. Y el sino se convierte en destinación. Esa destinación es a su vez suscitada por una voluntad, no por el mecanismo ciego de la fisis, de la naturaleza o del cosmos. Está suscitado por una voluntad que es esencialmente buena. El sabio judío y el sabio cristiano, a diferencia del sabio estoico, ese sabio judío y cristiano no piensa que coincide con la ley como lo pensaba el sabio estoico, sino que el judío y el cristiano saben que adhieren amorosamente a la ley, porque hay una sola ley, y que no es la ley ciega que se cumple inexorablemente como en el mito de Edipo, que yo, para evitar que se cumpla el sino, emprendo el camino que me va a llevar al cumplimiento del sino. Las tragedias griegas son abismalmente diferentes de las tragedias cristianas, porque las tragedias cristianas no tienen la última palabra sobre mi destino como sino, sino sobre un destino que es una apertura de la libertad. Por eso, repitamos esto, el judío o el cristiano adhieren amorosamente a la ley. El hombre triunfa del sino gracias a la sumisión confiada y hace del sino. Ese es el ideal del santo. Y si uno quiere ver figuras paradigmáticas de esta transformación del sino y el destino, tiene que ver la figura de Jesús. Jesús se adhiere a su destino. Y las palabras en la cruz, Padre, aparta de mí este cáliz, esa pasión y ese dolor. Padre, me has abandonado. O sea, parecía como si el destino de Jesús fuese un sino. Pero Jesús termina diciendo, Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús se adhiere a su destino por ser la voluntad de aquel, el Padre, que es su propio principio. Y el misterio del ser de Jesús hace que se someta a lo que él mismo ha querido. Someterse amorosamente al Padre, a la voluntad del Padre, a Dios. Eso también está en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y rezamos medio por arribita. El destino de Jesús es un destino de sufrimiento, de contradicción, de incomprensión y finalmente de fracaso. Y se escuchan esos diálogos de esos soldaditos y de esos judíos que lo estaban persiguiendo y estaban ahí en la escena de la crucifixión. Y si vos, le dice el soldadito romano, y si vos decís que soy hijo de Dios, que venga Dios y te mande los ejércitos y te libere de esto. Aceptar el destino, sometiéndose a la ley, sometiéndose a la voluntad del Padre. Y es un fracaso absoluto. ¿Cómo este que se vende como el Hijo de Dios termina muriendo una muerte ignominiosa en la cruz? Y es un fracaso más fracasado, valga la redundancia o repetición, que el fracaso de Edipo. Porque Edipo al final se termina matando al padre y casándose con la madre. O sea, el fracaso de Jesús, que es el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, es más fracaso que el de Edipo, porque Dios es condenado a muerte. Qué afrenta para la filosofía y para los griegos. Qué locura y absurdo para judíos y gentiles y griegos. Dios es condenado a muerte. Dios ha muerto en la pasión, en el Viernes Santo. Dios es condenado a muerte. Y, sin embargo, este signo de destrucción creado por aquel que lo asume es un fracaso vencedor. Otra vez los oxímorons, las paradojas. Jesús es un inmenso fracaso, un fracaso vencedor, un fracaso que triunfa. Retornando a lo que antes se insinuaba, podemos decir algo análogo de lo que hemos dicho de Jesús. Bueno, uno puede decir, bueno, pero eso es verdadero hombre, verdadero Dios, fácil. Pero veamos obras poéticas, como la Divina Comedia del Dante, o como el Fausto de Goethe, o como el Zapato de Raso de Claudel. Todos son dramas, y son dramas provisionales. Drama significa acción. Al final del drama, al final de todos esos dramas, sea el de Fausto, sea el de la Divina Comedia, sea el de Claudel, todo se restablece en el esplendor primero. Y eso no está solo en Dante Alighieri, en Goethe y en Claudel. Está en San Pablo, está en San Agustín, que Dios ha condenado a ciertos seres al mal y al mal radical. Eso no es cristiano. Y por supuesto no es humano. Y no es divino tampoco. Dios no condena a nadie. No predestina a nadie. Dios, con la existencia de un solo condenado, dice Guitton, la existencia de un solo condenado debería ser para Dios una razón suficiente para no crear nada. Si existe un condenado, es razón suficiente para no crear nada. ¿Cómo va a hacer una creación maravillosa y va a poner condenados de esa creación, excomulgados y excluidos? Esa es la aporía de la predestinación. No es un problema menor para filosofía de la historia. En la historia, nosotros cuando nos instalamos en uno de los labios de la grieta, estamos hablando de los réprobos y de los elegidos. Y este es el problema más difícil para resolver. La existencia de un mal eterno pone en entredicho la existencia de una bondad absoluta. Y aquí hay una anécdota que se las cuento rápido para ir terminando. Después lo no leído, que es muy poquito, lo leen desde el texto para hacer el práctico. Hay una anécdota que es un experimento o una apuesta metafísica que hace un señor católico que se llama Jules Lequier.
Y Lequier es una especie de Kierkegaard con menos talento, pero con más simplicidad. Lequier, al igual que Kierkegaard, conoce después de un noviazgo roto el dolor de un amor imposible. Lequier era un pensador católico y veía en la libertad una aportación filosófica inseparable del cristianismo. Lequier afirmaba que siendo la esencia del tiempo la diferencia entre el antes y el después, el tiempo tenía una relación necesaria con la libertad, porque la libertad en el universo de las criaturas tenía como función introducir en la historia un después que no se hallaba contenido en el antes. Esta imprevisibilidad de la libertad, según Lequier, llegaba tan lejos que alcanzaba el mismo absoluto. Y el futuro era una sorpresa también para Dios. Si Dios nos hace libres, lo que nosotros vayamos a decidir lo va a sorprender hasta Dios mismo, decía Lequier. A partir de entonces, Lequier encontraba muy imperfecta la concepción filosófica según la cual la eternidad se define como un presente inmóvil, como una totalidad ya realizada, como un punto indivisible, que es el último capítulo de este libro. Su pensamiento se acercaba al de Duns Scoto, que pensaba que el teólogo franciscano afirmaba mejor que Tomás de Aquino la presencia en Dios de una especie de sucesión. Ahora bien, si como pensaba Lequier, mi libertad se desvanece en el supuesto de que Dios sepa lo que haré mañana, de otra parte, si Dios no lo sabe, no es Dios, puesto que manifiesta un punto particular de ignorancia absoluta. Entonces, él lo somete a prueba a Dios, a ver si es cierto eso, y en realidad, dice Guitton, el misterio último radica en el hecho de que en Dios coinciden dos actos que en nosotros se distinguen. Y esos dos actos son la libertad y el conocimiento, el querer y el ver. En Dios, querer y ver están unidos, en nosotros están separados. Y es que, digámoslo con nuestro lenguaje humano, nuestra libertad coincide con el conocimiento que tiene Dios de los actos que que no hemos realizado. Si yo les digo a ustedes que aquí tengo una lapicera y la voy a soltar y va a caer, no es que yo tenga presciencia, no es que yo tenga presciencia, y no es que yo haya predestinado a la lapicera a que caiga. Ni la predestinación ni la presciencia cuentan aquí, porque si Dios es el que nos ha creado libres, y nos ha creado libres para que nuestra libertad opere sin interferencias de Él. Dios respeta lo que decida nuestra libertad y Él sabe a dónde nos encaminamos cuando tomamos una decisión. Pero no la altera, como yo no he alterado el curso de caída por la gravitación universal que tiene la lapicera traída por la Tierra. Entonces, una cosa es la presciencia y la predestinación y otra cosa es la providencia. Y veamos cuál es el experimento que hace el señor Lequier. El intento de Lequier de profundizar hasta la exaltación y el suicidio, este misterio impenetrable. Entonces él lo pone a prueba a Dios. Y entonces él, expuesto en un diálogo extraordinario, hace que se encuentre un monje que había acumulado durante toda su vida el bien posible, pero que desfallece en el último momento y va por consiguiente al infierno, que es un réprobo. El diálogo de ese, que es el monje, con un libertino que ha acumulado el mal a lo largo de su vida, pero como un buen ladrón se arrepiente y se salva en el último instante. Y Lequier lo llama el predestinado. O sea, nosotros podemos hacer todo el mal del mundo y en el último momento nos arrepentimos, pedimos perdón y ya vamos al cielo. Predestinado al cielo. Y hacemos todo el bien del mundo y al final, en el último instante de respirar, lo negamos a Dios, entonces nos vamos al infierno. Eso no es así. ¿Qué hace con su vida Lequier? Lequier llama el predestinado, el diálogo del predestinado y del réprobo, es uno de los textos más dramáticos que hayan sido escritos jamás por un autor. Quizá por esto resulta insoportable. Hace una apuesta, consigo mismo hace la apuesta Lequier.
Un día Lequier, que no dejaba de pensar hasta la muerte en la predestinación, hizo una apuesta vertiginosa. Se desnudó en la playa, se adentró en el océano hasta el límite de sus fuerzas. Nadie ha podido saber cuáles fueron sus últimos pensamientos, solo se encontró su cuerpo. Intento imaginar las cláusulas de su apuesta. Si Dios existe, me salvará con un milagro, tal y como en el diálogo salvó al réprobo. Si sucumbe, Dios me recompensará por ese acto de abandono, tal y como recompensó al predestinado. Por lo menos me veré liberado de una obsesión filosófica insoportable. Ese sería el pacto interno que habría hecho Lequier. De hecho, Lequier se ahogó. Si hubo suicidio, lo que pareció probable a muchos a causa de su enfermedad mental y de ciertas declaraciones suyas, fue un suicidio ontológico, dice Guitton. Este suicidio siempre me ha hecho reaccionar, porque siempre he pensado que el poder de separar el cuerpo y la mente, la libertad y la presencia divina, el tiempo y la eternidad, no está en el arbitrio del hombre. El hombre no puede separar eso. Sin duda, el esfuerzo filosófico al que he dedicado yo también mi vida nos invita a distinguir íntima y abstractamente dos aspectos del ser, a oponerlos uno al otro, a reunirlos dialécticamente. Pero el filósofo no tiene derecho a encarnar esa dialéctica en su existencia y a separar el alma del cuerpo, el tiempo de la eternidad, la libertad humana de la libertad divina. Se dan juntas: cuerpo, alma, libertad humana, libertad divina, tiempo y eternidad. Y se concibe esta cuestión desde esta cuestión de la eternidad y del tiempo. Si cada hombre, al ser libre, conserva a causa de esta misma libertad el poder de darse la muerte, no tiene en cambio permiso para darse la muerte. Es imposible suicidarse metafísicamente o ontológicamente como pretendía Lequier. Y esto a causa de las leyes propias del ser compuesto, creado que la razón, compuesto, creado que la razón debe respetar. No tengo por qué juzgar a Lequier. Me limito a considerar su acto como un acto profundamente metafísico. Lequier odiaba el tiempo en tanto que era el lugar del plazo. Y este plazo, esta distensión del tiempo, esta separación entre el hoy y el mañana, como entre el ayer y el hoy, que los latinos llamaban mora, mora, de morarme, de morar, es sin embargo la esencia indescriptible de la existencia temporal. Nosotros moramos en la vida, nos estamos demorando en la vida. La esencia indescriptible de la existencia temporal es ese morar en el tiempo, sumergiéndose en el mar en un baño imprudente, pero que no era necesariamente fatal. Lequier le pedía a Dios que suprima el tiempo y por añadidura que lo cure de su angustia. Le pedía a Dios la evidencia de su predestinación feliz, la prueba apodíctica de que él era un elegido, no un réprobo. Si uno hace eso, termina afirmando como Sartre que el infierno son los otros, porque ante nuestra muerte, siempre el que se muere es el otro, nunca no somos nosotros. Siempre los infiernos son los otros, dice Sartre. Y Leibniz señalaba que a quienes colocamos en el infierno siempre son los otros, nunca nosotros. El otro muere por esencia, y yo, que voy a morir, muero por accidente, dice Guitton. Nosotros moriremos sin duda, pero moriremos por accidente. Lo cual significa que tendemos a pensar que estamos predestinados al bien, aunque hagamos el mal. Y es una doctrina de la necesidad, del necesitarismo. Bien, terminen de leerlo por ustedes. Si tienen preguntas, las contesto en la próxima clase, en los primeros minutos. Ahora, si tienen preguntas ahora, háganlas ahora porque ya son las 9:57. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Bueno, nos vemos el viernes. Moren y demórense hasta el viernes. Sí, Mario. Listo. No, 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 no. Justo estaba por Bueno, saludar nada más, profesor. bueno, Listo. chao. Listo. Que tenga buen día. Hasta luego.
Chao.